El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 3 de mayo. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, así que no podemos empezar sin antes enviarles ese saludo fraterno a todos los comunicadores sociales panameños en medio de esa pandemia de fake news que ha sido la norma durante este confinamiento. Una semana donde vamos a celebrar también el primer año de la elección de Laurentino Cortizo. Pues terminó el periodo ordinario de la Asamblea de Diputados. ¿Qué va a pasar con la pandemia y con el montón de descontento social que hay y que ha sido la norma durante toda esta semana? Eso a pesar que el gobierno anunció el miércoles pasado, la puesta en marcha del bono solidario. Eso sí, una primera etapa, y hablar también de que hay países que ya están saliendo del confinamiento por etapas, principalmente de Europa, donde la crisis parece que ha pasado ahora al otro lado del Canal de la Mancha y es Inglaterra quien está llevando el peso de esta pandemia en el viejo continente. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos, también al doctor Gay y a Guillermo por estar con nosotros en este programa. Fernando, no olvidar también todos los escándalos que hubo durante la semana desde el Ministerio de la Presidencia, incluso que le costó también la renuncia al viceministro Muñoz. Por supuesto, también estas protestas sociales que se han registrado durante toda la semana y que se tornaron bastante violentas, donde tuvieron que utilizar hasta las unidades de control de multitudes para poder controlar o reabrir más bien las vías, donde vimos en 2 días consecutivos cómo estaba el tranque bastante pesado. Hemos visto la relajación también de muchos de los panameños al salir a las calles, a pesar de que la cuarentena se mantiene. Y esto es importante señalarlo porque ya se está estudiando cómo va a ser la reapertura y eso es lo que vamos a estar viendo durante esta semana. Todos los escándalos, Fernando, también en medio de una Asamblea Nacional de Diputados que ya se fue de vacaciones y preocupa ahora los decretos ley, como lo decía el abogado Alfonso Fraguela. Así es, vamos hasta Boston. El doctor Gay de la Rosa está allí, bueno, como siempre, trayéndonos las últimas noticias en donde el Remdesivir nos da una especie de luz de esperanza en medio de la incertidumbre de esta pandemia y de la incertidumbre de saber cuál debe ser el procedimiento adecuado para los afectados por este coronavirus. Gay, bienvenido a Panamá. Gracias por la invitación, como siempre, Fernando. Sí, Remdesivir realmente ha recibido una gran atención, casualmente debido a la información que fue exteriorizada en el día de ayer, casualmente por Anthony Fauci del Instituto Nacional de Salud. Recordemos que es una molécula que es un antiviral directo. Actúa, se piensa, a nivel de la replicación del virus, utilizando básicamente la inhibición de una enzima que el virus requiere para poder multiplicarse. Interesantemente, el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos está haciendo un estudio de 1.063 pacientes y la información interina, la información inicial, nos demuestra lo que aparenta ser un paso en la dirección correcta. Este estudio demostró nuevamente un análisis temprano que se disminuyó el días para recuperación a 11 días para aquellos pacientes que recibieron Remdesivir versus 15 días para aquellos pacientes que recibieron placebo. Lo cual también es interesante si observamos la mortalidad. La mortalidad de los pacientes que recibieron Remdesivir fue del 8% versus aproximadamente un 12% de mortalidad para los pacientes que recibieron placebo. Entonces son resultados obviamente positivos, son resultados en la dirección correcta, pero debemos recordar que son resultados iniciales.
También es importante recalcar la información que salió publicada con respecto a Remdesivir aproximadamente hace unas 2 a 3 semanas, y es la información acerca del uso compasivo del medicamento. Una vez que comenzó la pandemia afectando a Estados Unidos, múltiples médicos le pidieron a la compañía Gilead que les diera acceso a Remdesivir. Esto se llama uso compasivo. Es decir, estamos utilizando un medicamento que no está aprobado por la FDA, pero que se piensa que puede tener un efecto positivo en el tratamiento de COVID-19. Y la experiencia de uso compasivo fue publicada hace aproximadamente 2 o 3 semanas en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine. Y en este estudio, en este artículo, realmente son 53 pacientes que recibieron Remdesivir. Y lo interesante es que un porcentaje de estos pacientes estaban intubados o estaban recibiendo lo que se llama oxigenación de membrana extracorpórea. Y lo interesante es que se dieron resultados positivos, incluso en los pacientes intubados, incluso en los pacientes que están recibiendo o que estuvieron recibiendo oxigenación de membrana extracorpórea cuando se les administró Remdesivir. Entonces la información creo que es un poquito temprana, pero realmente información que apoya el uso de Remdesivir a nivel experimental e información obviamente que nos da un tanto de esperanza con respecto a Remdesivir como parte del tratamiento de pacientes con COVID-19 severo. Memo, porque esta ha sido una semana que se puede decir de retroceso en nuestro país. Este desbordamiento social, estas protestas y lo violenta que han sido, deja pues un sabor de boca que el desgaste típico de un gobierno en esta semana, tal vez el gobierno ha perdido un año entero y su balance, yo creo que y desgaste de un gobierno que tiene 3 años y medio de estar en el poder. El resultado de lo que conversábamos la semana pasada. Si te acuerdas, y los estimados televidentes lo tienen a bien también recordarlo, verán que la semana pasada hablábamos del desgaste interno del PRD a través de esa división en 3 que tenía. Y es que esto viene de origen. A ver, hace un año, cuando ganó el presidente Laurentino Cortizo, él ganó en minoría. Sí. Yo tengo los números y si usted pues quiere ahondar más, busque elecciones 2019 en Wikipedia y ahí usted va a ver al final también cómo contrastan algunas encuestas. Y usted verá que Laurentino Cortizo venía bajando pronunciadamente en los sondeos. Sí. Y los otros 3 candidatos venían subiendo. Bueno. Y claramente, si las elecciones hubieran sido una semana después, las iba a ganar el candidato de Cambio Democrático. Y si eran 2 semanas después, no solamente ganaba el de Cambio Democrático, sino que Lombana iba a quedar de segundo. Así de dramático era como se le estaba cayendo la campaña a Laurentino Cortizo. Porque eso que estás diciendo, Memo, si tú ves ese resultado, lo importante es que fue el voto rural realmente el que lleva a Laurentino Cortizo a la presidencia. Es Herrera, Los Santos y Coclé, las provincias claves para que el PRD esté hoy día en el poder, siendo el voto urbano anti-PRD, sobre todo Panamá y San Miguelito. Lo que te da a indicar es que ese entramado social del PRD todavía no ha entrado en estos lugares que son los que están liderando las protestas en las ciudades de Panamá, Colón, Arraiján y La Chorrera. El voto chiricano, Molirena, compensó el voto chiricano PRD. Sí. Y eso es lo que permite a Laurentino Cortizo ganar la elección. Quizás por eso es que la dirigente del Partido Revolucionario Democrático de Chiriquí está en el Ministerio de Vivienda. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, ojo, la dirigente del grupo de Nito, que allá hay mucho de qué hablar. Pero lo que te quería decir era de que esto viene ya de origen. Si ustedes ven el resultado legislativo, se van a dar cuenta que la mayoría casi absoluta del PRD es completamente contraria a lo que sucedió con la ínfima mayoría con la que gana el presidente Laurentino Cortizo, que todas las encuestas indicaban 6 meses antes que era completamente al revés. Era Laurentino Cortizo el baluarte para que el PRD llegara al gobierno y terminó siendo lo contrario. El PRD se convirtió en un lastre para las aspiraciones de Nito Cortizo y casi lo deja fuera de la carrera. Entonces eso no se leyó durante la transición y básicamente el gobierno se llenó de amigos del vicepresidente y de personas a las cuales se le debía algo políticamente hablando en el gobierno, y sobre todo
dentro de la estructura del PRD y que no necesariamente comulgaban con Laurentino Cortizo. Recordemos que dentro del PRD él siempre lo ha visto como un outsider. Sí. Y eso ahora, en este momento de crisis, está pasando. Ustedes pueden observar que en cada una de las conferencias de prensa, el equipo, todos los equipos, el ministerio que sea, van a ver las caras largas, el cansancio, el cabreo. Ustedes van a ver pues las respuestas medio, y eso es porque ya están pasando factura el amateurismo de buena parte del gobierno, porque el presidente Cortizo apostó por un equipo de gente independiente, que ahora también está pasando factura con los famosos influencers, o de personas del PRD muy jóvenes que tenían una ínfima experiencia en gobierno y los amigos del señor Cortizo. Ese cóctel en un momento tan importante de tanta crisis ahora está siendo de peso. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido que hacer el señor Cortizo? Tratar de traerse gente con más peso a la presidencia, gente que de alguna forma pueda compensar. Pero el problema es que en el Ministerio de la Presidencia ya todos están nombrados por el actual ministro. Entonces, eso ahí va a haber choques. Lo que está pasando en las calles es el reflejo de lo que pasa dentro del PRD. Porque buscar quién podría estar detrás de estas movilizaciones sociales es un error. Primero, porque es verdad que la gente tiene necesidades. Sí. O sea, la gente que sale a la calle sí tiene necesidades. No lo están haciendo. Es verdad que hay alguno que otro que abusa, pero sí hay mucha necesidad en el país. Y si esta cuarentena se prolonga, así mismo va a aumentar la crisis social. El otro problema es que si quisieran buscar a un culpable político, hay que buscarlo dentro del PRD, no afuera. Claro. Los demás partidos de la oposición, Partiendo por Cambio Democrático y el nuevo partido de Ricardo Martinelli, está en ese proceso de rehacerse. Y a Ricardo Martinelli no le interesaría, o a Blandón, o a cualquier otro, no le interesaría que el país estuviera en una crisis social. Al contrario, les interesaría que esto fuera en paz. Entonces, hay que ver la asamblea. Solamente esta semana, como los propios diputados, Cristiano Adames y la diputada del circuito de San Miguelito, cómo señalaron al nuevo viceministro de la presidencia, que por cierto, su presentación en televisión fue una muy buena operación de comunicación política, que solo se sostiene con acciones y además hay que ver ahora cómo un subalterno va a mantener la auditoría y a raya a su superior, que por cierto, nombró a todos sus colaboradores y como ustedes bien saben, los viceministros en Panamá no tienen prácticamente ningún tipo de poder, y mucho menos de voz y voto, si no, no hubieran secretarios generales, porque la idea del secretario general de un ministerio es precisamente neutralizar la labor del viceministro. Cuando un viceministro llega a ser ministro, lo primero que hace es que despide a todo el personal de mando y jurisdicción del ministerio, precisamente porque ellos responden al ministro. Entonces, estos cambios de viceministro hay que verlos con esa misma lupa. Yo creo que el presidente debe aprovechar este fin de semana, aunque sea el día de hoy, que es el último día de este fin de semana largo, y encontrar una fórmula para que esos pocos que están tomando las decisiones enfoquen todo en lo que dice el doctor, en buscar otras soluciones o por lo menos acuerpar las que tienen, porque les digo una cosa, este mes en cuarentena en el país pareciera que hubiéramos estado 6 meses. Sí. Yo no quiero imaginar qué va a pasar en el mes de mayo. Y las condiciones higiénicas del país, las condiciones de salud del país, no permiten pensar que las cosas van a mejorar. Entonces yo creo que es el momento para reagrupar fuerzas, como le gusta decir al presidente, y tratar de dar un stop y comenzar de nuevo. Pero la parar aquí, Guillermo, y comencemos de nuevo. Y quiero también conversar contigo, José. Si Gaby Carrizo se ha convertido en un peso muerto para el gobierno. Siempre lo fue. Bueno. Siempre lo fue porque en el... Bueno, tú sabes que en política lo que no estorba ayuda. ¿Cuánto pesa Gaby Carrizo en el PRD? Sí, nada. Él fue su acompañante de campaña, como lo fue Publio de Gracia, como lo fue Isamari Sánchez, como lo fue un montón de gente. A última hora, pues tuvo más suerte y quedó designado como jefe de campaña y luego como vicepresidente. Pero dentro del PRD no tiene ningún peso. Él ha hecho alianzas internas que han permitido pues que algunos se pongan detrás. Y siempre lo he dicho, el PRD es una federación de partidos, donde cada grupo se pone detrás del que esté con opción de poder.
pero si ese poder se comienza a diluir, entonces esas fuerzas se diluyen. Ahí está el diputado Bolota, que te da una muestra de la debilidad que está teniendo el liderazgo tanto del PRD, que ya lo señaló el presidente Ernesto Pérez Valladares, como dentro del propio gobierno, que ya van 3 ministros de la presidencia en un año. Sí. José. Y que es un error también pedirle la renuncia como vicepresidente de la República a José Gabriel Carrizo, pero se la están pidiendo como ministro de la presidencia. Sin embargo, tú has dicho algo muy importante, Guillermo, y es esas fricciones dentro del partido. No solamente se observa en la asamblea o en la presidencia o en los ministros, también se observa en la comunicación de los propios ministerios, las cantidades de comunicados que se envían de un mismo ministerio. A veces. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y quedamos confundidos. Entonces también ya están teniendo problemas, es la comunicación de cada ministerio. Ya los problemas de partido o de fricción de partido se está llevando ya a los ministerios en la comunicación. Bueno, quiero ir a información comercial. Cuando regresemos, yo creo que lo más importante y lo que cada vez está exasperando más los ánimos, ¿cuándo podemos estar pensando que estamos viendo la luz al final del túnel? ¿Cuándo podremos volver a salir? ¿Cuál ha sido la fórmula y la exigencia que le han hecho desde Donald Trump hasta todos los presidentes del mundo que tienen a sus poblaciones confinadas? Guy de la Rosa, ¿cómo tú ves ese panorama y cómo debe ser esa vuelta a la normalidad? Porque ya el viernes incluso el sindicato de industriales lo dijo alto y claro, no aguantamos más. 104,000 personas en Panamá están en su casa sin recibir salario en esa decisión de suspenderles sus trabajos. Esta situación realmente, ¿hasta cuándo puede ser sostenible? Y clínicamente, ¿qué podemos hacer? Después del cambio, más. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 3 de mayo y Guy de la Rosa, una situación realmente insostenible para todo el mundo. Una situación que bueno, todos estamos perdiendo la paciencia porque no vemos que haya luz al final del túnel. Ya hay países que han decidido, y con mortandades realmente impresionantes como España e Italia, anunciar un calendario de desvinculación de este confinamiento. Nosotros en Panamá ya estamos preparados por lo menos para decir una posible fecha, cómo debe ser ese levantamiento del confinamiento y cuáles son, bueno, las repercusiones que va a tener en nuestra vida diaria por el resto del año. Claro, y es un tema muy complejo que cambia de país a país. La situación de Panamá es distinta a la situación de los países europeos y es distinta, incluso en Europa la situación es distinta entre los países europeos y cuando observamos la situación en Estados Unidos incluso es distinta dependiendo de los estados a los que nos estamos refiriendo. Pienso que Panamá, el punto importante para Panamá es entender que las medidas de mitigación por sí solas no van a ser lo suficientemente poderosas para poder eliminar la transmisión. En el momento en que nosotros hagamos una reapertura parcial del país, cuando hablo parcial me refiero a una reapertura económica parcial, va a ocurrir transmisión. Y esto tiene que estar claro. Yo pienso que debemos ver esto desde un punto de vista realista y manejar las expectativas de la población. La transmisión va a seguir ocurriendo, la reapertura va a producir un rebrote. Lo importante es que el sistema de salud debe estar preparado para poder dar todo el cuidado médico que esta población que va a estar requiriendo, enfermándose, va a requerir a nivel de insumos, a nivel de lo que es el personal médico, personal de enfermería, a nivel de lo que son camas de hospital, a nivel de lo que es ventiladores y todos los medicamentos que se requieren para dar ese apoyo médico a los pacientes. Entonces, el sistema médico debe estar optimizado. Si no lo está hoy en día, es tan tarde. Entonces, yo pienso que Panamá sí ha tomado los pasos necesarios para poder básicamente tener la capacidad de atender a estos pacientes. ¿Cuándo se debe hacer la apertura? Para mí no existe una receta para cada país. Esta es una situación que debe
individualizarse para cada país. Lo importante es que el patrón de transmisión sea un patrón que vaya en descenso. Si se hace una apertura donde tenemos básicamente lo que es un plató de transmisión, lo que vamos a ver es un rebrote magnificado. Para evitar esa situación, lo que requerimos ver es que la transmisión vaya en un patrón decreciendo, un patrón de distribución. A ese punto, entonces, podemos hacer una reapertura. Pero, Guy, por ejemplo, el caso sueco, que es el caso más emblemático del mundo. Ellos nunca suspendieron clases, ellos nunca... Sí. Bueno, la actividad comercial se siguió manteniendo, pero con cierto distanciamiento. Es decir, ¿por qué a los suecos les funcionó y al resto de Europa no? Y a los suecos, los americanos. Sí, yo pienso que el modelo sueco ha sido básicamente sobreestimado, porque la semana pasada tuvieron el mayor número de mortalidad en prácticamente arriba de 50, 60 años. Entonces, pienso que depende de cómo se ve esta vista de un país desarrollado, que no tiene una densidad poblacional como la que tiene, por ejemplo, Nueva York o la que tiene Los Ángeles. Sí. Obviamente un país mucho más pequeño desde el punto de vista de población con respecto al resto de los países europeos industrializados. Y el invierno también les ayudó a mantener distancia a todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro que ellos mantuvieron cierta apertura económica y mantuvieron el distanciamiento social en la medida de lo posible. Sin embargo, yo pienso que si aplicamos este modelo a Estados Unidos, que es un país mucho más complejo, o lo aplicamos en el caso de Panamá, creo que vamos a tener problemas. Imaginemos el caso, por ejemplo, de las áreas que son altamente pobladas en Panamá, lo que es la ciudad capital, San Miguelito. Imaginemos lo que implica una reapertura en estos lugares. Entonces, recordemos que estos son países que tienen recursos. Panamá es un país con recursos limitados. Sí. Y a mí me preocupa que ocurra una situación como lo que ocurrió en Italia o en España, donde se desborda el número de pacientes y el sistema de salud se colapsa. No hay cosa más triste que ver pacientes que mueren porque no se les puede colocar un ventilador o porque no hay suficientes camas intensivas. Entonces, sí, yo pienso que el modelo de Suecia tiene cierto mérito, pero eso bajo circunstancias suecas. Tratar de extrapolar eso a una ciudad como Nueva York, a una ciudad como Panamá, o a Panamá como país, pienso que tenemos que ser un poco cautelosos en no extrapolar esto tempranamente. Por eso, para Panamá, lo importante es reconocer la transmisión tiene que estar en un patrón de caída. Si no lo está y se hace una reapertura, van a tener problemas. Un último punto al respecto. La reapertura básicamente tiene que ser parcial. Por ejemplo, restaurantes no van a tener que trabajar a un porcentaje de su capacidad. Van a tener que restringir el número de personas que entran en vagones del metro de Panamá o en los buses. Esto tiene que cambiar. Hay que mantener el distanciamiento social no solamente cuando se está caminando en la calle, no solamente cuando se está en las oficinas, pero también que somos transporte público, porque de otra manera lo que vamos a ver es nuevamente incremento en la transmisión. Recordemos, este virus, a diferencia de otros virus, tiene una alta transmisibilidad y por eso es que hoy en día estamos en problemas, porque se ha transmitido de una manera vertiginosa, de una manera eficaz. Guy, así que tú ves... Quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú ves, por ejemplo, suspendido desde ya con una certeza fiestas patrias, todo lo que son las actividades de aglomeración durante Navidades e incluso puede estar amenazado la celebración del Carnaval 2021? Es posible, Fernando, y te lo digo por la siguiente razón. Sabemos que los modelos son imperfectos y sabemos que ciertos modelos han sobreestimado el impacto de la epidemia. Sin embargo, es la mejor data que tenemos para poder predecir, para poder anticipar lo que va a suceder. Y existen ya modelos que claramente nos dan muestra de que la transmisión se va a extender durante los siguientes meses, potencialmente hasta el 2021. Entonces, el llamado para mí a nivel político, a nivel social, es si existe transmisión comunitaria significativa para los meses de octubre, noviembre, diciembre, yo creo que la cancelación de actividades de fiestas patrias, el mes y actividad de todo tipo, actividad relacionada con las fiestas de final de año, debe ser una realidad, deben ser canceladas. De lo contrario, vamos a pagar el precio. Este coronavirus ha cambiado por completo la dinámica. Y en donde nosotros bajemos la guardia, el coronavirus ataca. Y esa es la manera que tenemos que verlo. El mundo no va a llegar a la normalidad como tal, normalidad como lo conocíamos en la era pre-coronavirus, hasta tanto no tengamos una vacuna. Y yo quiero ser un poquito dogmático al respecto, porque
vamos a ver terapias que van a ser aprobadas en los siguientes meses. Ojalá que algunas de estas terapias sean altamente efectivas. Sin embargo, esto solamente es una parte. El tratamiento intrahospitalario y hasta cierto punto tratamiento ambulatorio. ¿Qué vamos a hacer para mitigar per se la epidemia o la pandemia? Requerimos una vacuna. De lo contrario, la normalidad como la conocemos en el mundo pre-coronavirus vamos a alcanzar. Es que la gran pregunta es, realmente, por ejemplo, ya los chinos hablan de que tienen una vacuna, se habla de otra vacuna ya experimentada en primates. ¿Qué tan real son esas noticias en medio de ese mar de fake news que uno está viviendo, que te dicen una cosa un día y al día siguiente te la desmienten? Claro. Y es un punto muy importante, Fernando, así que voy a permitirme expandir un poquitito al respecto. Las vacunas actualmente es una carrera para ver quién alcanza una vacuna eficaz, segura e inmunogénica. El país que pueda alcanzar este tipo de vacuna va a controlar producción. Y esto es importante porque recordemos que China actualmente tiene la plataforma tecnológica para crear vacunas. Estados Unidos y Europa obviamente tienen la vacuna, la plataforma necesaria para vacuna. Así que esto hasta cierto punto es una carrera científica para ver quién alcanza este tipo de vacuna inmunogénica segura y efectiva, porque nuevamente, quien alcance esto controla la producción y controla básicamente lo que son las líneas de abastecimiento a los diferentes países. Ahora, buenas noticias. Tenemos dos en realidad. De hecho, tenemos tres buenas noticias. La primera es que hoy en día existen aproximadamente 90 vacunas que están siendo evaluadas en diferentes estadios de desarrollo clínico, tanto estadios tempranos como estudios avanzados, etc. La segunda buena noticia es que recientemente tenemos información del grupo de vacunas de Oxford, Jenner, en donde se dosificó a monos con una vacuna, 6 monos, los que anteriormente han expuestos a dosis del coronavirus que sabemos infectan y producen enfermedad en estos monos. Interesantemente, 28 días luego de la exposición de estos monos a virus, a coronavirus, estos monos no han desarrollado infección. Esto es un punto importante porque estos estudios en monos son los más cercanos que tenemos a estudios en humanos. Y el hecho de que los monos no se han infectado implica que la vacuna generó inmunidad protectora. Punto muy importante, nuevamente esta información del Instituto Jenner y del Instituto de Vacunas de Oxford, que está realizado en el estado de Montana, en Estados Unidos. Así que es información positiva en la dirección adecuada. La tercera buena noticia básicamente viene de Pfizer. Pfizer está trabajando con una compañía de biotecnología cuyo nombre es BioNTech. Y ellos básicamente postularon recientemente que existe la posibilidad de que tengan una vacuna que pueda escalar a la producción para finales de este año. Obviamente tenemos que ver esto desde un matiz de prudencia, desde un matiz un tanto conservador, pero el hecho de que una compañía con vasta experiencia en vacunas haya salido adelante y haya dicho que creen en la posibilidad de tener una vacuna que puedan expandir desde el punto de vista comercial para finales del año es realmente una buena noticia. Así que vemos muchas malas noticias en el mundo del coronavirus, pero también tenemos que ver las buenas noticias que ocurren a diario. José, sí. terminó la... ¿Qué quería? Le quería preguntar al doctor Gay, porque la semana pasada, doctor Gay, hicimos un ejercicio en KW Continente de comparar cómo habían iniciado las escuelas europeas y de Asia, algunos colegios, para que Panamá pudiese tomar algunos de los ejemplos. Sin embargo, una madre de familia me pregunta, los niños van a tener que utilizar mascarillas, sin embargo, esto tiene una dificultad para la respiración. ¿Esto no le afectaría al cerebro del menor? Era lo que me preguntaba la madre, y por eso le quería hacer esta pregunta a usted para salir de esa duda. Claro, las máscaras realmente son incómodas, y en particular las máscaras N95 o la KN95, que es un equivalente, son realmente incómodas, porque producen básicamente un sello alrededor de lo que es la nariz y la cavidad total, la boca, y realmente esto produce algo de presión a nivel facial. Son realmente incómodas. La máscara quirúrgica es un punto menos incómoda de utilizar, pero el problema aquí es la cómoda del uso. No existe
en cuanto a un postura de la salud. El asunto es la incomodidad de uso de la máscara como te la tienes que colocar por horas permanentemente. Se vuelve algo un poco incómodo. Sin embargo, uno se acostumbra. No existe un problema de salud, lo que puede impactar a los niños desde el punto de vista de salud. No es un problema. Guy, quiero ir a información comercial. Cuando vuelva, Memo, terminó el periodo de la asamblea. Tu calificación del primer año del periodo ordinario de esta asamblea dominada por el PRD, pues con las actuaciones pues, de diputados independientes, las bancadas tanto de Cambio Democrático como del Partido Panameñista en su mayoría totalmente opacadas. ¿Cuál es tu balance después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 3 de mayo y terminó la Asamblea de Diputados su periodo ordinario. Pues una sensación hasta cierto punto agridulce. Viejas prácticas pues, que siguen siendo la norma, no tal vez al nivel del periodo pasado, pero sí. Guillermo, tu balance de este primer año de sesiones ordinarias de la Asamblea. Bueno, Fernando y José Luis, la verdad es que ha sido un año improductivo, completamente improductivo. Voy a comenzar por lo rescatable de la Asamblea. Lo primero y más importante es que este año ha habido menos ausencias y hemos visto sorpresas, pues sobre todo en el sector juvenil. En el caso de la diputada Arjona, Génesis Arjona, ha sido sorprendente porque tenemos un antecedente de jóvenes en la Asamblea que han tenido una situación lamentable en el tiempo y ninguno se ha terminado reeligiendo. Pero eso es una cosa rescatable. Lo otro fue cuando se le vino la marea encima a la Asamblea con esto de las reformas constitucionales, haber pues capeado el temporal, poniendo a toda esa gente que estaba afuera hablando, a hablar, que parece que eso es lo que necesitaban, desahogarse, eso bajó la tensión política del momento y tengo que rescatar ese buen manejo político del momento. Ahora, en cuanto a la producción, el mejor ejemplo es el intento de reforma del reglamento interno de la Asamblea. Después de un año, la presidencia de la Asamblea y los miembros principales de la bancada del PRD dicen que es que el coronavirus no permitió la discusión. Pero el coronavirus comenzó para este gobierno el 8 de mayo, de marzo. ¿Y qué pasó durante todos los meses anteriores? Claro. Entonces fue completamente improductivo. Además, esa tirijala entre la bancada del PRD y el gobierno del Partido Revolucionario Democrático realmente ha sido un retroceso, cuando lo que se quiere, en el momento en que usted elige el Ejecutivo con el mismo signo político que el Legislativo, es precisamente que actúen en conjunto y que la actividad productiva del país sea más fácil, porque es más fácil pasar leyes impopulares. Yo creo que el gran problema, Guillermo y amigos televidentes, José Luis, es que la mentalidad es que la Asamblea sigue siendo la oficina más cara del órgano ejecutivo. Y por supuesto, uno entiende armónica colaboración con su misión. Y yo creo que el periodo pasado, a pesar de que los panameñistas estaban en minoría, pues terminaron como perros amaestrados en la Asamblea, literalmente hablando a punta de dádivas y una especie de experimento de Pavlov, donde la campana sonaba era cuando o les daban algo o los amenazaban. Si la Asamblea Nacional llamara a todas las personas que cobran en la Asamblea, necesitaran no solamente el parque José Antonio Remón Cantera, sino también la 5 de mayo, solo para tenerlos a todos juntos. No, la sesión tendría que ser en el estadio Rommel Fernández en las gradas. Ahí te das cuenta, hay un escritorio para 45 personas, si los cuentas a todos. Entonces, ¿qué pasa? La Asamblea se ha convertido en un desahogo del Ejecutivo, donde los diputados que no encuentran cabida, a toda esa gente que le prometió empleo en el Ejecutivo, pues los nombran en algún puesto o de alguna forma en la Asamblea, y terminas tú viendo, igual que el periodo pasado, cientos de promotores deportivos, cientos de promotores y activistas, y cuando tú vas allá a la Asamblea está prácticamente vacía. Pero la pregunta, ahí es donde te das cuenta de la improductividad del asunto. La pregunta, Memo, porque si algo ha puesto
esta crisis, si hay algo que ha puesto a prueba, es al llamado poder popular. Y bueno, los alcaldes pidiendo agua por seña, los 81 alcaldías pues a punto de cerrar por falta de fondos, unos representantes totalmente sobrepasados por la crisis y unos diputados que no han quedado claros si son representantes, si son diputados. La denuncia, por ejemplo, de Nelson Vergara diciendo que aquí vino un diputado y se llevó todas las bolsas de comida, no quiso decir quién, pero es decir, ese trastocamiento que hay de los roles dentro del propio funcionamiento del Estado es lo que tiene totalmente desbordada esta situación. Mira, el alcalde de Las Tablas tiene tiene que atender a menos población y menos territorio que el representante de Juan Díaz o de Tocumen. No, por supuesto. Que no tienen ningún tipo de forma de conseguir recursos que no sea a través de la Junta Comunal, que a su vez tiene que mendigar recursos de la Alcaldía Metropolitana, que a su vez tiene que mendigar recursos del Estado. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de que este sistema de los representantes de corregimiento ha llegado a su fin. Sí. En la práctica y políticamente hablando. No sirve para absolutamente nada. ¿Para qué sirve actualmente y por qué no se discute con el tema? Porque los diputados saben que necesitan... Sí, esa es su base electoral, es el representante. Claro, el representante de corregimiento es el que te mueve a la gente en las actividades, que te lleva los votos a los centros electorales, y por eso tú necesitas a ese líder de barrio, a ese líder comunal, a ese líder de corregimiento. Pero ya después que está nombrado, el representante no tiene ninguna función, porque salvo los 4 o 5 de los corregimientos más grandes del Distrito Capital, el resto quedan diluidos con sus alcaldes. Pero es que hablando el alcalde de La Chorrera es omnipresente, y lo mismo que el de Arraiján. Tú no conoces al representante de, no sé, de Juan de Monte de Arosemena. Bueno, es que estamos hablando de que La Chorrera la han dividido en 18 corregimientos. Arraiján tiene 9. Y los van a seguir dividiendo. Que no tienen todo el respaldo tampoco con el alcalde. Los van a seguir dividiendo porque necesitan más activistas con salario. Esa es la verdad. Los corregimientos se están creando para darle a los activistas de cada partido que ganen las elecciones un salario. Sí. Eso es lo que está sucediendo. Tú partes una junta comunal y ahora en vez de 1 son 2. Pero en la práctica, ¿de qué sirve que hayan dividido la 24 de diciembre de Pacora? De nada. De nada. La verdad es que sigue teniendo los mismos problemas y se han acentuado. Entonces ahí te das cuenta de que el modelo no funciona. Lo que hay que buscar es una forma de darle más poder a los alcaldes e incluso buscar una forma de que, por ejemplo, en el área metropolitana del Pacífico, que incluye Arraiján, La Chorrera, Panamá, Las Cumbres, incluso hasta Chepo, ver una forma de dividir eso de una manera de que los representantes de corregimiento no queden sin la posibilidad de tener recursos para resolver rápidamente los problemas de su corregimiento. Pero mientras tanto, esta situación política para lo único que sirve es para resolver los problemas a los dirigentes de los partidos políticos. El problema es de origen y hay que resolverlo en el origen. Entonces, claro, por eso es que la constituyente se iba a pique, porque no tenía ningún sustento, porque se estaba buscando era que si metías el matrimonio gay, que si metías no sé qué otra tontería. Y la verdad es que los problemas del país son cada vez más graves. Y cada vez más profundos y complejos. Y ahora, Fernando y Guillermo, una asamblea que también está como funcionando como con pase de factura. Por ejemplo, el presidente no ha firmado la ley de moratoria, no me la firmaste, no la sancionaste, no te pasé la de alzar la pena por actos vandálicos. Actos vandálicos durante esta cuarentena, y ahora pueden venir los decretos leyes. José Luis, Fernando, seamos honestos. Si usted estuviera en la presidencia de la República con estas condiciones, usted también le diría al presidente, olvídese de eso y espera que la Asamblea termine su periodo. Sí. Después, te haces un decreto ley y pones al Ejecutivo a legislar, ya que la Asamblea está en sesiones, está en receso, sí. Pues ya haces un decreto ejecutivo. Que ya lo hizo Martín Torrijos en su momento. Una moratoria, pero que no lo es. Sí. Y no necesariamente tienes que decirle a la población que estás en contra de la moratoria. Lo que no va a poder hacer el Ejecutivo, porque ha perdido casi todo el capital político, es devolverle a la Asamblea los proyectos de ley sin firmar, porque ahí sí crearías un problema social grave que se reflejaría en las calles. Memo, porque otra de las grandes nulidades en toda esta crisis ha sido el alcalde capitalino. Es decir, José Luis Fábrega pareciera que vive en otro planeta, no en otra ciudad. Que sigue pensando en la playa. Y sigue pensando en la playa, que es lo peor. José Luis Fábrega es el clásico outsider del PRD, que militó en 3 partidos antes para llegar al PRD.
del mundo, porque ya te digo, es como si alguien viviera en otro planeta. El salir el miércoles en la noche a CNN y decir que lo de la playa va en medio de lo que está pasando, ¿sabes? Eso no es darse un tiro en el pie, eso es darse un tiro en la cabeza. Yo he conversado con varios representantes de corregimiento del propio PRD que me han dicho que no solamente no le contesta el teléfono a quienes lo ayudaron a llegar a la alcaldía, sino que le contesta el teléfono a los propios representantes de corregimiento. Entonces, en el propio Consejo Municipal de Panamá hay, digamos que, yo no quiero decir la palabra tan grave, pero la verdad es que están muy, muy molestos con él. Y el alcalde está solo, sentado sobre un enorme presupuesto, que si insiste en lo de ahora, con esto de la pandemia, si insiste en lo de la playa, yo no sé qué va a pasar con él. Sí. Nada más que hay que ver que ahora no tiene vicealcalde, porque la gobernadora, que por cierto, alguien le tiene que prestar la ley al alcalde, la gobernadora es su jefa en la práctica. Y él, yo creo que no se ha dado cuenta de eso. Yo creo que no sabemos si con esa playa claro, el señor Fábrega va a terminar enterrado o ahogado, pero por el buen camino no va. ¿Qué nos espera? La legislación panameña permite al alcalde, al gobernador de la provincia de Panamá separar bajo ciertas circunstancias a ciertos alcaldes. Eso está escrito en la ley, que lo lea. Entonces tenga cuidado, porque yo ya vi un comentario que le hizo a la gobernadora que no fue muy apropiado. Yo creo que el alcalde tiene que revisar muy bien lo que está pasando, porque si usted ve en otros países, por ejemplo, todas las mañanas usted puede ver al alcalde de Nueva York hablar antes del gobernador. Y usted puede ver en casi toda la ciudad los alcaldes. Nada más esta semana vimos a la alcaldesa de Guayaquil pidiendo más ayuda, porque ella prevé un segundo rebrote. Ellos están metidos en esta pandemia, metidos constantemente. El alcalde de Madrid le han dado muchas felicitaciones por el gran trabajo que ha estado haciendo en medio del desastre que ha sido el manejo del gobierno central de España. Entonces, los alcaldes están muy metidos. El alcalde de Panamá, que supuestamente iba a limpiar ¿cómo es que se llama? Las paradas de buses, después llegó una empresa privada y lo hizo gratis. Y habrá que ver cuánto eso iba a costar a la alcaldía. Entonces, ojo con esto, porque ya hay problemas de credibilidad en el gobierno nacional. Gracias a Dios no con todos, pero sí ya lo hay. Sí lo hay. Y ahora mismo ya hay falta de credibilidad en el principal municipio del país. Y hay otros municipios que ya están también pidiendo perdón. Entonces, cuando vemos esta situación, a un año de las elecciones, ni siquiera un año de gobierno, el futuro no solamente por la pandemia es crítico, también lo es políticamente hablando. Entonces, mucho cuidado, porque a pesar de que la oposición está prácticamente en la banca en este momento, no se puede confiar el gobierno de que los movimientos internos den al traste con todo lo que se quiso hacer. Sí. Ya el presidente tiene que saber que su plan de gobierno desapareció, se lo llevó el coronavirus. Entonces hay que reformular todo. Y si hay que mover piezas, habrá que hacerlas. Lo que pasa también es que ese es el problema de ponerlo a los amigos del vicepresidente. Que si remueve a los amigos del vicepresidente, entonces tienes un problema. Es un impasse donde quedamos en tablas y solo lo puede resolver el presidente, que sé que tiene la capacidad y la voluntad de resolverlo. Ahora hay que ver si le dan los tiempos. Bueno, Gay de la Rosa, ¿qué nos espera esta primera semana de mayo? Y es mayo el mes del punto de inflexión para levantar este confinamiento, por lo menos en Estados Unidos, Panamá y los países americanos. Si vemos las curvas epidemiológicas de los países que nos han precedido con respecto al comportamiento de la pandemia, yo pienso que mayo será un mes muy importante para Panamá. La transmisión va a seguir ocurriendo, pero si todo sigue el curso que ha seguido en otros países, particularmente en Estados Unidos y en Europa, vamos a empezar a ver esa estabilización de la transmisión y ojalá veamos una disminución de la transmisión. Pero esto solamente se va a alcanzar en la medida en que las personas sigan cooperando y sigan haciendo lo que tienen que hacer. El momento, recordemos, que todas estas medidas de mitigación sean abandonadas por las personas individualmente o colectivamente, lo que vamos a ver es el rebrote. La magnitud del rebrote es la pregunta que debemos hacernos. Va a haber rebrotes, y eso que no caiga como una sorpresa para nadie. El rebrote va a ocurrir. La pregunta del millón es, ¿cuál va a ser la magnitud del rebrote? ¿Será un rebrote de menor magnitud con respecto a lo que hemos experimentado en el pasado en Panamá?
o será un rebrote que será básicamente de mayor magnitud. Y eso se alcanza básicamente haciendo una reapertura parcial, manteniendo todas las medidas de distanciamiento social y obviamente en la medida que se pueda hacer, tomar todas estas medidas colectivas e individualmente y aplicarlas a nivel individual. De nada sirve establecer políticas si las personas a nivel individual no siguen estas recomendaciones. Entonces, es bien importante, especialmente para nuestros países de bajos recursos. Lo que ha hecho esta pandemia es exponer las debilidades políticas, sociales y económicas de todos los países. Guy, Por eso es que quiero que hables porque esto pasó de China a Irán, de Irán a Italia, de Italia a los Estados Unidos. Ese movimiento va a seguir, eso va a seguir moviéndose hacia otro polo, por ejemplo, México o Brasil, que pueden ser los siguientes grandes brotes de este coronavirus. Brasil ya lo es. Realmente, si vemos las estadísticas de Brasil, son realmente preocupantes. Y esto ya se veía venir, porque realmente los números iniciales de Brasil no eran cónsonos con la densidad poblacional de las ciudades importantes de ellos. Y o sea, cuando vemos la situación de México, igualmente, los números iniciales de México eran realmente no cónsonos con respecto a la densidad poblacional de ciudades como México DF. Obviamente, esto se trata de la cantidad de exámenes que se estaban haciendo y obviamente el ambiente político, que hasta cierto punto básicamente lo que hizo fue obstruir todo lo que los médicos querían establecer en países como México. Así que yo pienso que estos dos países están desfasados con respecto a lo que se vivió en Estados Unidos, incluso con respecto a lo que se ha vivido en Panamá en las últimas semanas e incluso en los últimos 2 meses. Así que pienso que estos países vamos a tener que evaluarlos muy de cerca, porque en el momento que esto explote desde el punto de vista epidemiológico, estos países se convertirán en lo que en su momento China fue para Europa y China fue para Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, el golpe vino de ambos lugares, vino tanto de Europa como vino de China. La costa oeste de Estados Unidos fue impactada por los viajes de China, la costa este de Estados Unidos fue impactada por las personas infectadas que vinieron de Europa. Y esto estaba caracterizado desde el punto de vista molecular. Hoy en día tenemos información desde el punto de vista molecular de secuencia genética del virus para hacer estos análisis. Brasil y México podrían convertirse en estos focos de exportación, si queremos llamarlo de esta manera, para otros países. Así que todo lo que es el cierre y el manejo de las fronteras, como también lo que es el manejo de los aeropuertos, será un tema muy importante que el gobierno tiene que tomar en consideración cuando empiece a hacerse esta reapertura progresiva. Porque hablas de data fiable. ¿Realmente la data de El Salvador, de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, es data fiable y tienen tan pocos casos como están pregonando? No, yo pienso que no. Yo pienso que aquí a Panamá hay que darle realmente un aplauso. Realmente Panamá lo que ha hecho es muy por delante de los países en la región desde el punto de vista de diagnóstico. Obviamente no se ha optimizado donde se puede optimizar al 100%, pero se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, en Panamá fueron capaces de secuenciar múltiples viruses para determinar su componente genético, esto es un paso importante. De hecho, esa información ha sido utilizada a nivel internacional. El hecho de que estamos testeando con mucha más avidez, con mucha más penetración dentro de la población, obviamente no es una situación que está optimizada al 100%, pero se ha hecho mucho más de lo que otros países en la región han podido realizar. Entonces, el mensaje es claro, no vamos a poder básicamente contener esta epidemia al 100%, vamos a poder mitigarla hasta cierto punto. El sistema de salud tiene que estar básicamente listo para el rebrote. Yo pienso que Panamá ha tomado los pasos necesarios, pienso que otros países en la región no están testeando su población en la medida necesaria y pienso que tampoco han tomado las medidas necesarias para que su sistema de salud esté optimizado para manejar esta transmisión que vamos a ver continuamente por los siguientes meses. Así que realmente pienso que Panamá ha hecho una muy buena labor. Existen muchas áreas donde debemos mejorar. Obviamente no se ha optimizado al 100%, pero realmente los datos que vienen de otros países son cuestionables realmente, Fernando. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando comparamos la data, por ejemplo, de México, o la data de El Salvador o de Nicaragua con respecto a la de Panamá. Hay que tener
cautela, hay que tener un poquitito también de incertidumbre cuando vemos estos números. José, ¿esta semana qué nos espera? Bien, Fernando, ya lo dijo el doctor Gay también, ni confiar la de Nicaragua, que es la más mentirosa que hay por todo. Bien, para esta semana, Fernando, conocer cómo va a ser ese plan de la normalidad que lleva a cabo el gobierno. Por otra parte, conocer los resultados de esa reunión entre el Ministerio de Trabajo, empresarios y también trabajadores que se realizó ayer sábado, cómo se van a activar ese plan de economía para el país. Mañana inician clases varias escuelas particulares también de manera virtual y otras que todavía no se le ha dado para que inicie. Están esperando el aval del Ministerio de Educación. ¿Cómo se sigue comportando los casos de coronavirus en el país, los casos positivos que se van descubriendo día a día? ¿Cómo va mejorando la entrega de bonos y también de bolsas de alimentos? ¿Y cómo ha sido los primeros días también las compras, Fernando, a través de la cédula? ¿Qué tan beneficioso ha sido para el país? Es todo lo que nos espera y también ese primer año del triunfo del PRD en las elecciones, un triunfo bastante cuestionado. Así es, al doctor Gay de la Rosa, al ingeniero Guillermo Ruiz, José Luis Ríos y a todos ustedes que pues mantienen la sintonía de este programa aquí en Next Noticias. Recuerden, esto se retransmite por KW Continente. Debo pues adelantarme a las felicitaciones al benemérito Cuerpo de Bomberos que el próximo 5 de mayo estará celebrando una de sus fechas más gloriosas. A todos, gracias por su audiencia. Mañana nos vemos desde las 6 de la mañana aquí en Next Noticias.